Día con día, la reforma judicial parece cada vez más inevitable. Se están agotando los caminos institucionales, ya no digamos para detener, sino cuando menos para modificar la iniciativa que promueve la Cuarta Transformación. Ante la falta de diálogo se ha intensificado entonces la batalla política por el Poder Judicial. Es un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Es una disputa entre los poderes de la Unión y ahora incluso es una confrontación entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos. Y nadie sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar esta historia, pero muchos estamos preocupados por cuál puede ser el desenlace. Uno de los capítulos más recientes y más inquietantes, diría yo, de esta lucha se dio el pasado 22 de agosto, cuando Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, rompió el silencio que hasta ahora había mantenido y publicó un comunicado en sus redes sociales manifestándose contra la reforma judicial. En su opinión, la reforma simplemente no va a resolver la corrupción ni va a fortalecer al Poder Judicial tampoco, sino que dijo la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Y añadió que está bajo amenaza la histórica relación comercial entre Estados Unidos y México que se ha construido, porque, dijo, atenta contra la confianza de los inversionistas en el marco legal de nuestro país. En otras palabras, Ken Salazar se ha sumado a las cientos de voces de expertos que han dicho, y ya hasta el cansancio, que la actual propuesta va a destruir la autonomía de los juzgadores y va a politizar la impartición de justicia. Pero Ken Salazar fue más allá incluso. También dijo que las elecciones directas de jueces, magistrados y ministros podrían hacer más fácil que los carteles y otros agentes malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Cierro comillas y lo escuchamos. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. Y hay que tener presente que estas declaraciones de Ken Salazar se dan en un ambiente de tensión en nuestro país y Estados Unidos, luego de que el pasado 25 de julio se diera a conocer el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense, provenientes del estado de Sinaloa, sin que las autoridades mexicanas se hubieran enterado de absolutamente nada. El presidente López Obrador no se quedó callado ante las opiniones del embajador de Estados Unidos en México, sino que las reviró, calificándolas de imprudentes e injerencistas, y lanzó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota de extrañamiento diplomático para denunciar el hecho. Pues es falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos. Y nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien le va a tocar lidiar con los efectos políticos, judiciales y económicos de esta reforma, sostuvo que siempre va a haber diálogo con Estados Unidos, pero dijo, hay cosas que solo les corresponden a los mexicanos. El problema es que más allá de las declaraciones, en este momento los tribunales están detenidos porque jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial
entraron en un paro de labores indefinido para protestar contra el proyecto que ya modificado fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que sea aprobado por el Pleno durante el mes de septiembre. Y es que, además de los problemas ya señalados, pese a que el presidente ha asegurado que esto no atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores, el proyecto pone en riesgo alrededor de 1.600 cargos que tendrían que ser renovados en las votaciones propuestas por el Ejecutivo. Este paro ya se ha extendido a casi 20 estados del país y a prácticamente todos los circuitos, y la exigencia es bien clara. Se pide al legislativo que tome en cuenta las críticas al proyecto de reforma, sobre todo en lo que se refiere a la no destrucción de la carrera judicial y a que no se elija a los juzgadores mediante el voto. Hasta ahora, el oficialismo se ha negado a atender estas demandas de los manifestantes. Ricardo Monreal, el senador, había dicho que este paro es ilegal, dado que obstaculiza la justicia. La Secretaría de Hacienda Federal envió un documento al Consejo de la Judicatura ordenándole la suspensión del sueldo de los trabajadores que se unan al paro. Otro gran problema que muchos analistas han señalado es que la iniciativa no está hecha para resolver los problemas de los usuarios, o sea, de todos nosotros del Poder Judicial, sino como una venganza para favorecer los intereses y la agenda política del presidente actual. Pocos saben, por ejemplo, que en México hay en promedio 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, cuando la OCDE recomienda que esta cifra sea de 65. Aquí hay 4.4. Y tampoco se dice que nuestro país se destina en promedio 0.63% del PIB, del Producto Interno Bruto, en justicia, cuando el promedio a través de la OCDE es de 1.74. Así estamos. Pese a estos datos duros, el presidente no se cansa de afirmar que nuestro sistema de justicia es caro, oneroso y corrupto. Sin embargo, como les adelantaba, los caminos legales se agotan. El viernes pasado, el Consejo General del INE aprobó la asignación de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, dándole a Morena y a sus aliados más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados y dejándolos a tan solo 3 curules de obtener la mayoría calificada en el Senado. Y de inmediato se presentaron impugnaciones y el caso está ahora en manos del Tribunal Electoral. Sin embargo, casi todos los expertos creen que la sentencia del tribunal va a favorecer a la 4T. Y otra cosa que preocupa mucho durante este proceso es que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, amenazó con llevar a juicio político a los consejeros electorales que votaron en contra de la sobrerepresentación del oficialismo en el Congreso. Y es que también ahí está el problema de fondo. ¿Cómo podemos esperar que Morena respete la independencia del Poder Judicial si de manera consistente amaga con llevar a juicio político a quienes votan, opinan o se manifiestan distinto? ¿Cómo creer entonces en el equilibrio de poderes si el oficialismo va a contar con la presidencia de la República, con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y posiblemente con el control fáctico de los tribunales? ¿Cómo creer en los contrapesos si además están proponiendo desaparecer los órganos autónomos? ¿Podemos esperar que se elimine por completo la corrupción en el Poder Judicial cuando existen señalamientos que durante el mandato del presidente López Obrador el Consejo de la Judicatura presionó a magistrados para que emitieran sentencias favorables a la 4T? Son estas las preguntas que muchos nos hacemos, pero hasta ahora no ha habido una respuesta clara.
Lo que ha habido es una imposición. La imposición de una agenda política que tiene a la justicia detenida, que está provocando una crisis de Estado y que nos está enemistando con Estados Unidos, nuestro máximo socio comercial, nuestro vecino, en uno de los contextos políticos más tensos que ha tenido América del Norte recientemente. Así las cosas. Yo soy Adela.